Hola familia de Bitrade FX, bienvenidos a un nuevo análisis semanal. En este día estaremos revisando unos cuantos pares que pueden pintar muy bien para esta semana que viene. Algo que se ha presentado mucho en las últimas 2 semanas para aquellas personas que están de pronto haciendo más como intraswing, no tanto scalp. Ha sido un poco frustrante el hecho de que no se han dado los escenarios más óptimos. Quizás no se han dado muchos escenarios y han sido unas últimas 2 semanas, por así decirlo, algo lentas comparado a lo que empezó el año 2021. Pero siempre lo digo, siempre lo diré, esto no se trata del que más trades ejecuta en una cuenta de trading, sino del que espera la mejor oportunidad para poder invertir en estos negocios. Y puede ser frustrante, algunos se podrán sentir algo como que no hice nada en toda la semana, pero créanme que el mercado solo necesita, bien sea un día para darnos un muy buen beneficio, como también necesita un día y unos segundos para limpiarnos todo el beneficio, todo el capital si no manejamos gestión. Entonces, no es tanto del tiempo, no es tanto de la cantidad de trades, sino de los mejores trades. Nosotros tenemos que entender siempre que somos inversionistas y que debemos hacerlo en el mejor momento. Entonces, vamos a hacer un análisis con respecto a algunos pares. Vamos a primero que todo mirar el calendario económico y posteriormente pues estaremos viendo esos pares que tenemos en vista para esta semana en curso. Bueno, vamos a empezar con el calendario económico para la semana que comprende entre el 8 de febrero hasta el 12 de febrero. Empezando el día lunes, no tenemos la verdad nada de noticias. Generalmente los lunes no son tan movidos, son días un poco más de que el precio se empieza a acomodar. Y bueno, no hay nada así por parte de fundamentales. Día martes sí empezamos a tener un poco de noticias a las 7 de la mañana, 10 de la mañana. Miércoles tenemos noticias para el dólar americano desde las 8:30, 10:30 y 12:30. En general, hay algo que me llama la atención, es al mediodía, 12:30 el día miércoles, es el presupuesto federal americano. Entonces, eso puede ser algo interesante de ver. Sin embargo, pues ya no son horas operables durante el momento que salga esa noticia, pero sí va a estar pendiente a ver qué movimientos pueden haber durante ese día. El día jueves tendremos también noticias para el dólar americano. De resto nada más durante Londres, y el día viernes tenemos unas noticias primordialmente para la libra esterlina. Por como veo el calendario económico, por como veo los posibles movimientos que se pueden dar como excusa por estas fundamentales, veo muchas oportunidades para la sesión de Nueva York durante esta semana. Londres no parece ser tan movido, igual pues los que operen la sesión de Londres pues pueden guiarse. Nosotros obviamente lo hacemos es por la parte técnica, pero pues en cuanto a fundamentales, excusas donde puedan meter algo de inyección o volumen, muy posiblemente lo van a hacer durante la semana, pero con el dólar americano. Por lo tanto, pues vamos a revisar unos pares que contienen o tienen esta divisa, que creo que pueden serles de mucha ayuda. Entonces eso es lo que tenemos para el calendario económico. Vamos a empezar con nuestro primer par. Nuestro primer par es euro dólar, que vamos a revisar el día de hoy. Antes de empezar este análisis de este par, sí quiero especificar algo. Yo a lo largo de lo que vengo enseñándoles en los 1 a 1, aquellos que están viendo solamente el curso online, van a ver que siempre hablo de entender el mapa general. La verdad, para ustedes lograr el éxito que requieren en trading, necesitan sí o sí entender el contexto principal de lo que pasa. Con esto me refiero a las temporalidades mayores. Algunas personas cuando empiezan, por sea cursos o lo que hayan hecho en el pasado, quieren de una vez saltar a temporalidades de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, para poder alcanzar ratio riesgo-beneficios muy amplios. Pero es una realidad que los bancos, las instituciones no trabajan de ninguna manera en temporalidades chicas, ellos lo hacen en temporalidades grandes. Por eso es que en las temporalidades mayores uno ve mejores reacciones, es donde mejor respeta el precio, pues dichas zonas puntuales de oferta y demanda,
donde pues se van a ver los mejores resultados, ¿no? Ahora, cuando hablo de esto, de entender el mapa general, no necesariamente me refiero, y eso lo hablo porque en estos días estaba teniendo una charla con unos alumnos y vi que se les dificultaba o se les presentaba un poco de incomodidad cuando analizaban una temporalidad mayor y luego llegaban a la temporalidad pequeña y sencillamente ya ahí se perdían. Yo quiero sí mostrar este gráfico de euro dólar, empezándolo desde el gráfico semanal. Vamos a ver que este gráfico tiene muchísima información. Es un par que viene dándonos data, al menos TradingView desde el año 2002. Y pues claramente toda la estructura que está sucediendo acá en semanal es muy importante. Pero nosotros en nuestra forma de operar no necesariamente tenemos que enfrascarnos o mostrar o tener presente lo de mucho tiempo atrás. Eso es importante cuando el precio esté aproximándose a esas zonas de hace años atrás, como lo hizo el eurodólar hace un poco de meses atrás, cuando llegó finalizando el año a una zona extrema semanal que mitigó y reaccionó a la baja. Eso es importante cuando el precio está acercándose allí, pero antes de que llegue allá, muchas veces nos ponemos esa presión de que toca entender lo macro. Cuando yo me refiero a lo macro es empezar a entender el último rango desde una temporalidad semanal o mensual y de ahí empezar a fragmentar nuestros rangos operables durante la semana, que es lo que yo hago semana tras semana con los análisis, pero que quizás se pueden confundir o quizás no hay una claridad como tal. Y por eso es que quiero que le presten mucha atención al análisis o los análisis que se están hoy a desarrollar el día de hoy. En este caso, empezando desde la temporalidad semanal, yo no necesariamente tengo que enfocarme en todas estas piernas. Yo necesito encontrar el último movimiento notorio, mi último fractal, mi último impulso que conste de un mínimo y un máximo. Si yo empiezo con esta temporalidad semanal, van a poder ver que yo aquí señalé estos dos mínimos, este mínimo y este máximo semanal. Este fue en realidad el último movimiento que se desarrolló. ¿Cuánto tiempo tomó en desarrollarse este movimiento? Más o menos unos 743 pips, unas 12 semanas, que son 12 barras que me sale acá en la regla. Entonces, 12 semanas aproximadamente para poder lograr este impulso. O sea, estamos hablando de más o menos unos 3 meses, un poquito más, un poquito menos, pero todo eso para hacer este impulso. Antes de que este impulso se realizara, nosotros no teníamos esa información o esa data. Teníamos que trabajar con un previo impulso. Y aunque no voy a hablar sobre este previo impulso, sí quiero señalar que el anterior impulso que teníamos era de este mínimo a este máximo. En el momento que el precio nos rompe ese mínimo y ese máximo, perdón, ese máximo, nos fabrica un nuevo impulso, que es el que estamos viendo acá. ¿Cuándo sabemos que ese impulso ya fue confirmado? Cuando él empieza a hacer un retroceso. ¿Dónde podemos anticipar esos retrocesos? En zonas importantes que sí están a la izquierda, pero como les decía ahora, que nos interesan una vez el precio esté llegando. Veíamos a lo largo del año pasado, cuando empezó a subir el precio, a raíz pues, de todo el tema del coronavirus y demás, podíamos ver que después de que pasó ese gran boom del virus, pues básicamente el precio empezó a subir y a la izquierda teníamos bastantes imbalances por rellenar. Era muy evidente que el precio iba a llegar a una zona en específico a mitigarla para por fin tener una reacción en retroceso. Entonces ahí nosotros no estamos diciendo o asegurando que iba a reaccionar, pero que era la más óptima posibilidad de hacerlo. Y en efecto el precio lo hizo, pero era una zona bastante grande. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Empezar a fragmentar, a desmenuzar el pollo, lo pongo yo así, para que no se confundan cuando bajen de temporalidad. En ese orden de ideas, este es mi último rango, el que yo tengo disponible para poder trabajar. En este rango que me interesa entender, primero, de dónde a dónde voy a trabajar, que va a ser de este mínimo a este máximo. Miren cuánto mide este rango, aproximadamente unos 746 pips. Es un rango demasiado amplio cuando sinceramente ustedes necesitan
50, 100 pips a la semana y pueden sacar una semana muchísimo más exitosa que hacer miles y miles de pips, que es lo que más venden hoy en día. En realidad, para lograr esos objetivos de miles de pips, necesitan tener muchísimas entradas y muchas entradas significa mucho riesgo, muchas opciones de perder. Entonces, por eso hay que trabajarlo inteligentemente. Este impulso, yo sé que fue un impulso confirmado cuando me rompe o me hace este boss de este máximo semanal previo que teníamos. Cuando hace ese boss, a mí me interesa tratar de identificar las zonas donde el precio puede bajar a mitigar. ¿Qué es lo que el precio siempre va a querer hacer? Va a querer rellenar imbalances, que son ineficiencias que se forman en el precio, y va a querer también limpiar liquidez a raíz de mechas o mínimos o máximos que se van conformando. Nótese que cuando el precio termina ese impulso y empieza a retroceder, nos fue dejando mechas, y a lo largo que iba bajando también va dejando mechas que son sell side liquidity o liquidez en forma de ventas. En caso de que el precio suba, pues va a tener liquidez en compras que yo llamo buy side liquidity. Todo eso obviamente se va a ir agarrando con el transcurso, con el trayecto del precio, pero también le interesa llegar a zonas donde puede agarrar ese combustible, donde se identifica que fue donde le metieron las manos fuertes o las manos grandes dinero. Aquí antes del boss me interesa identificar ese bloque que generó ese imbalance, porque es allí donde muy posiblemente van a querer mitigar. Siempre lo va a hacer, realmente no siempre lo tiene que hacer, pero es muy óptimo hacerlo, ya que pues ahí es donde concentran la mayor cantidad de sus fondos cuando inyectaron órdenes tanto en compra como en venta, como se explica en la parte de estructura. Ahora, ¿cuál es mi bloque que me fabrica todo este volumen? Si yo refino todas estas velas que tenemos en el extremo, es este bloque el que causa toda la ruptura y el que en sí patrocina todo este movimiento al alza y posteriormente el desarrollo del nuevo fractal. Entonces tendremos este bloque como una primera opción. Tendríamos claramente acá en el extremo algún bloque creador de movimiento, pero como es una temporalidad semanal, yo no me voy a estresar tanto por el del extremo, sino por el decisional, porque es el primero donde lógicamente el precio va a tener que llegar a reaccionar. Entonces, desde el punto de vista semanal tenemos un impulso y en estos momentos el precio está haciendo un complex pullback, un retroceso a una zona muy importante. Esa zona la tengo señalada acá como mi bloque semanal. Por lo tanto, sé que en semana estoy alcista, pero que me está haciendo un complex pullback. Bajándome de temporalidad, voy a tratar de hacer lo mismo, el mismo procedimiento que hice en semanal, lo voy a hacer en diario para poder descifrar el análisis de esta semana. ¿Qué tenemos en diario? Tenemos que claramente hay un gran impulso semanal, pero que a mí me interesa identificar el último movimiento que el precio me ha dado. Yo puedo ver que a lo largo de esta sucesión de máximos y mínimos, diferentes fractales, el precio es fractal, pues empecé a tener diferentes fractales a lo largo de esta pierna semanal. Luego veo que el precio me hace una ruptura, que se ve muy evidente acá. Luego vemos que el precio hace un retroceso y por último vemos que hace un nuevo impulso que rompe esta estructura. Entonces, ¿dónde tiene que ir mi enfoque? ¿Estresarme por todo el movimiento semanal o realmente enfocarme en lo que voy a trabajar en esta semana? Si yo acerco un poco más el gráfico y señalo mi último máximo y mi último mínimo diario, esto es lo que el precio me brinda. Este máximo de acá junto con este mínimo que tengo acá. Entonces, este es mi último rango diario y sé que tengo un poco más de información acá abajo, pero yo no me voy a enfocar en eso todavía. Yo necesito fragmentar un poco más el precio para no tener que preocuparme por tantos pips, sino por básicamente encontrar mi punto de partida, que es primordial. Yo puedo querer 1700 o lo que sea de pips, pero en últimas, si yo no sé entrar, pues de nada sirve, el movimiento se me puede ir y quedo yo en visto. Entonces vamos a señalar este último rango, señalo este último rango diario, que es donde yo sé que el precio puede hacer. Ahora, al igual que veíamos en el impulso semanal, el precio estaba haciendo un complex pullback. Aquí también vemos que el precio después de realizar este nuevo impulso está queriendo hacer un complex pullback. ¿Dónde se realiza o dónde identificamos el boss? ¿Dónde identificamos que este rango que les estoy señalando es un rango, un impulso ya
válido o realizado cuando nos rompe este último mínimo por estructura. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda con eurodólar? De momento, desde este punto de vista diario, vemos que está bajista y que puede llegar a mitigar aquel bloque que se formó antes del boss, obviamente, que tiene ese imbalance y que nos puede causar una muy buena reacción, quizás en ventas, para así hacer que el precio llegue a nuestra zona semanal. Todo esto se va ligando y por eso es que hay que tener muy presente las temporalidades de, obviamente, mayor tiempo, como semana o como mes. Aquí voy a señalar esta vela que es nuestro bloque diario, ya que es el bloque que se formó a raíz de este impulso, el que nos da a entender que allí hubo inyección de dinero porque genera momentum. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver desde el punto de vista diario? Que es muy probable que el precio quiera subir a esta área para poder tener una mitigación completa y obviamente reaccionar. Adicionalmente a eso, nosotros siempre vamos a querer buscar precios caros para poder vender y precios baratos para poder comprar. Si yo señalo este rango, que es como un Fibonacci, por así decirlo, mi zona premium se encuentra por encima del 50%. Es por eso que a mí me interesa encontrar por encima del 50% áreas de interés para poder vender. Por debajo del 50% no, porque estaríamos hablando de precios discount, precios muy baratos. Y eso, la verdad, no tiene mucha lógica cuando uno invierte. En un negocio, yo quiero hacer una inversión de X o Y producto, pero mi intención va a ser siempre venderlo un poco más caro para poderle ganar. De lo contrario, no estoy haciendo negocio, estoy simplemente perdiendo dinero. Entonces, entendiendo eso, podemos ver que tenemos nuestro rango a trabajar, que es el más reciente, y nuestra zona a trabajar, que viene siendo este bloque, a raíz de que causa este imbalance. Ya teniendo eso presente, puedo ir bajando de temporalidad para no confundirme de ninguna manera en lo que el precio puede estar haciendo. Fíjense en esto, y es algo que quería señalar porque es un ejemplo un poco confuso, pero quiero que lo vean de la mejor forma para que podamos entenderle y ponerle un poco de sentido común a los análisis y a la forma en que ustedes van a ver o están viendo el mercado. El último impulso diario empieza desde acá y termina acá. Ahora mi trabajo es tratar de identificar dónde está mi rango, mi último movimiento de 4 horas que sea notorio, que sea obviamente un movimiento que yo sé que el precio puede estarme respetando. Vamos a mirarlo de esta manera y este análisis puede ser el más largo de todos, los otros van a ser más rápidos, pero me interesa mucho que haya claridad. Podemos ver que aquí empieza un impulso, un retroceso, rompe, tenemos un nuevo impulso, un nuevo retroceso y un nuevo impulso. Entonces, yo puedo estar diciendo, puedo decir, ¿saben qué? A partir de este último movimiento, que es el último movimiento de H4, pues yo tengo mi último rango de 4 horas, que viene siendo más o menos desde aquí hasta acá. Pero yo quiero entenderle y darle un poco de sentido común a este análisis. Si yo marco este último rango, desde el punto de vista diario, estaré prácticamente metiéndome en una zona discount. No hay un bloque más allá de 4 horas que me lo respalde. Y yo quiero la más alta probabilidad. Y estoy viendo más o menos el comportamiento de estas velas que se formaron entre antier y ayer, que fue viernes y jueves. Y puedo ver gran velocidad. Es muy probable, ¿sí? Muy probable que el precio rompa este máximo y que puede que en su trayecto hacia allá, entrando por encima del 50%, pueda estrellar con este rango este bloque de 4 horas y reaccionar. Pero también vemos que acá arriba tenemos el bloque diario y adicionalmente a eso tenemos un pequeño bloque más que podemos refinar. Entonces, ¿yo cómo puedo asumir de pronto este rango para no confundirme? Al tener tantas opciones, al tener solamente una vela en retroceso acá, unas cuantas acá, pues me puede enredar. Entonces voy a usar Heikinachi para esta selección de mi rango a trabajar. En Heikinachi yo voy a poder ver lo siguiente. Veo los retrocesos respectivamente que les estoy señalando y solamente puedo notar que aquí, aquí, en estos se nota un retroceso muchísimo mejor que solamente una velita, como lo podemos ver acá o inclusive acá. Entonces, yo puedo señalar mi rango de 4 horas
básicamente desde acá arriba hasta acá abajo. Y sí, muchos me dirán, pero no, es que en realidad el rango empieza desde acá. Pero quiero tener un poco de confluencia. De ninguna manera me va a afectar o me va a cambiar mi perspectiva en caso tal de que yo lo marque desde acá arriba o desde acá abajo. ¿Sí? Yo puedo jugar con esto, porque en últimas ustedes no necesariamente van a estar buscando ventas. La idea era haber aprovechado un complex pullback, que es lo que está haciendo el precio, para llegar a una zona determinante. ¿Cuál podría ser un rango óptimo de entrada o un rango óptimo de 4 horas? Yo diría que podría empezar desde aquí, ¿sí? Y eso es muy selectivo. Pueden empezarlo desde aquí o inclusive el que teníamos acá, desde acá. Ese es el último fractal o el último rango que tenemos, pero es muy probable que el precio lo rompa por la fuerza en la que viene y por la experiencia lo puedo decir. Entonces, yo personalmente, para de pronto no confundirlos, trataría de tomar un rango más o menos desde aquí hasta acá. En este caso, por el solo hecho de que pues tenemos muchas opciones. Pero, ¿qué pasa? Que si el precio me llega a romper esto o esta estructura de acá, ¿sí? Pues básicamente lo que sé es que el precio puede simplemente reaccionar acá para retroceder y seguir subiendo, o simplemente está cumpliendo mi objetivo diario y puede seguir cayendo. Sea la forma en la que yo lo vea, lo único que yo trato de decirles con esto que estoy mencionando es: fragmenten el precio, traten de reducir sus zonas de interés para que, o su rango a trabajar, para que no se confundan. En últimas, todavía nos falta bajar a una hora para más o menos entender el panorama que queremos. Entonces yo marcaría mi rango de 4 horas más o menos desde acá hasta acá abajo, aunque aquí podría ser también válido, pero siento que podríamos darle un poco más de chance a que el precio suba un poco más, y si no, pues simplemente vamos a estar igual dentro de ese rango. Entonces mi rango de 4 horas yo lo marcaría desde acá. No está nada mal que lo marquen desde acá arriba, pero ya sería un rango muy amplio y yo necesito tratar de reducirlo. Este último rango mide alrededor de 132 pips, que es un rango trabajable, un rango en el que nos interesa estar, y pues por ende pues vamos a tomar decisiones en base a ello. Yo voy a marcar este último máximo de 4 horas y voy a señalar este mínimo como también el mínimo de 4 horas. No hay una forma exacta o perfecta en la que yo puedo decir esto es la forma en la que el precio ya lo tiene o debe ser así, pero sí sé que podemos trabajar conforme a lo que de pronto Hikinachi u otros nos indiquen. Aquí estoy tratando de involucrar el impulso más o menos desde antes de la ruptura diaria para pues no tomarlo desde tan arriba, pero sí tratar de involucrar algún precio premium para que la reacción sea un poco más contundente, ¿no? Entonces no es que así tiene que ser o que el precio va a reaccionar allí, pero pues de todas maneras mi interés es que ustedes no se confundan, sino que traten de hacer este zoom y estar enfocados en ese rango donde están por trabajar. Entonces sé que puede ser algo confuso, pero pues en las sesiones uno a uno todo esto puede quedar mucho más claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez tenemos nuestro rango a trabajar? Pues básicamente tenemos que identificar zonas que obviamente tengan imbalances, primero que todo, si hay un bloque decisional, o en su defecto, si de pronto hay algún tipo de bloque extremo en caso de que no tengamos decisional. En este caso, viendo como pues el precio cerró y todo, pues ya esta zona no me llama la atención porque podría haber un gap o lo que sea, por eso lo marco desde acá. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro extremo de nuestro rango de 4 horas que va de acá arriba, acá abajo, que estoy seleccionando en esta semana como mi rango a trabajar? Entonces, ¿qué tengo? Un bloque que fabrica volumen y que posteriormente pues generó todo ese momentum hacia abajo. ¿Sí? Ojo, reitero, no es una forma o no es la forma 100% acertada, pero es una forma de tratar de simplificar mi vida y no enredarme mucho. ¿Sí? Entonces, en ese extremo encuentro bloque creador y al mismo tiempo es el bloque que rompe la estructura, que me rompe al menos este mínimo y obviamente el mínimo principal, y empieza a caer y me empieza a dar un impulso más notorio. Pero también tengo que entender que estoy dentro de un rango diario. Mi rango diario, como ya lo tengo señalado, tengo este bloque diario de acá arriba, y dentro de ese bloque voy a encontrar pues, obviamente aquí el bloque chiquitico que fue el que causó, por así decirlo,
todo este momento hacia abajo. Estos son zonas que se ponen inclusive mucho más interesantes. Entre más arriba esté el precio, mucho más interesante se pone, ¿cierto? Entonces, por ahora, ¿qué es lo más próximo a suceder? Que el precio suba y que en esta zona el precio nos dé algún tipo de confirmación para vender. Eso es lo otro. Cuando tenemos zonas como estas, cuando tenemos un rango definido, y tenemos varias opciones de que el precio puede que este rango no sea el rango, sino que de acá arriba, un ejemplo, pues yo necesito ser muy cuidadoso y yo necesito ser de cierta manera inteligente en la forma en la que opero. Necesito esperar confirmaciones en esas zonas para poder confiar. Si el precio llega acá, nos da una confirmación y cae, pues claramente yo aprovecharía esa oportunidad, si esa es la pregunta. Pero ¿qué tal que el precio llegue allá y siga derecho? Pues simplemente no tome ningún trade y yo estoy acomodándome a lo que el precio me vaya ilustrando. Entonces, eso es lo que tenemos. Muchas veces el precio puede ni siquiera llegar a la zona de interés y caer, como puede que sí. Por eso es que voy a dejar este bloque diario, porque podría seguir subiendo, reacciona por aquí en medio de este imbalance y ni siquiera toca esto y cae. Muchas veces puede pasar eso, pero ¿qué nos está respaldando que el precio caiga de esa manera? Que está, en otras palabras, tocando o llegando a nuestra zona diaria. A mí me encantaría más recibir el precio por acá arriba, me gustaría mucho más, pero no quiero dejar omitir esta zona que también puede ser muy importante. Por último, nos bajamos a una temporalidad de H1 para tratar de identificar ese último rango a trabajar y se van a dar cuenta que inclusive es mucho más pequeño el rango que lo que nosotros podemos estar viendo en 4 horas. Entonces, mi rango a trabajar en 4 horas viene siendo, como le decía, de acá arriba, acá abajo, un total de 133 pips. Es un buen rango, pero todavía es grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de identificar o ver cuál fue el último o los últimos movimientos del precio en H1. Para esto es muy importante que utilicen Higinachi, porque eso les va a simplificar mucho la vida con tantos fractales. Quiero que noten algo. El precio venía cayendo de esta forma. Subió, bajó, derecho. Todas estas velas no me muestran ningún retroceso. Aquí hubo un pequeño retroceso, un nuevo impulso y posteriormente, ¡pum!, un movimiento fuerte al alza. Es decir, ¿cuál es mi último movimiento, último rango de H1? Pues da la casualidad que el mínimo de 4 horas y diario viene siendo también mi mínimo de H1 y mi nuevo máximo va a venir siendo este de acá. Entonces, este último máximo, que todavía puede ser más largo porque todavía no tenemos un retroceso conformado, lo muy probable que pase es que siga subiendo y posiblemente acá reaccione. Y estamos viendo una serie de imbalances bastante grandes que nos dejó el precio a lo largo de todo este movimiento. ¿Dónde fue el boss notorio por Heikin-Achi? Acá. Aquí es donde el precio nos generó el último o la ruptura estructural, que podemos decir que es nuestro boss, y a partir de ahí se viene todo un movimiento fuerte al alza. En velas japonesas podríamos inclusive ver que el precio subió, retrocedió y luego volvió a subir. También es una forma de hacerlo y ustedes lo pueden fragmentar. ¿Cuánto mide este rango? Yo prefiero irme por Heikin-Achi para tener un rango más claro. Y pues básicamente Heikin-Achi me dice que esto es la regla me dice que son 97 pips de rango. Entonces ya bajé de 130 y pico pips como tal a tan solo 97. ¿Puedo asumir esto como un retroceso? Y de hecho tiene alrededor de 2 velas, sí. Y inclusive, aunque Heikin-Achi no me muestre eso como un retroceso oficial, sí, porque no hay, lo único que hay acá es como un doji, pues simplemente no me tengo que frustrar. Lo único que tengo que hacer es tratar de marcar esas zonas de pronto interesantes. Pero ¿qué sucede? Si yo marcara, por ejemplo, este mínimo y este máximo, necesito antes de la ruptura un bloque que tenga imbalance preferiblemente o que pues esté en el extremo. Si yo me doy cuenta de esto, el precio rompe, pero realmente el imbalance sucede acá y es este bloque el que lo causa, pero se forma y cierra por encima de la ruptura. No me interesa eso, me interesa que la ruptura, antes de la ruptura tengamos las zonas, porque pues es ahí donde hubo la inyección, de lo contrario pues no me brinda mucha confianza. Entonces, ¿qué tenemos antes de esta ruptura, que fue la que nos muestra Heikin-Achi por estructura? Pues básicamente tenemos dos áreas que son el bloque que crea el movimiento, que es una zona interesante,
Y posteriormente también tenemos aquí el bloque que fabrica o que rompe la estructura. Esas son las dos zonas de interés de H1. Ahora, hay que entender algo y es que el precio está muy prolongado al alza. O sea, hay muchísimo movimiento, muchísimo imbalance y el precio va a tener que llegar a retroceder para poder mitigar esas zonas. ¿Dónde es la zona más óptima para nosotros buscar el retroceso? Alrededor de esta área para poder obviamente que el precio siga cayendo. ¿Qué tenemos acá a la izquierda? Que es la otra razón por la cual yo no quise fragmentar mi rango de acá a acá. Tenemos una sucesión de equal highs. Es muy probable que el precio les muestre respeto, pero luego vuele y vuelva a caer. Entonces, yo voy a dejar esto a este punto. No me interesa tanto esperar la compra, que es lo más cercano que va a pasar, que llegue acá. Estamos más cerca ya. Entonces, primero que todo, para inicios de semana muy posiblemente vamos a estar esperándolo acá para vender o inclusive más arriba para seguir las ventas siguiendo la estructura o el flow general de nuestro euro dólar. Eso es lo que tengo para euro dólar en la semana del día de hoy. Puedo marcar más fragmentación en temporalidades más chicas para aquellos que hagan scalping. Sí, claro, en 15 minutos pueden fragmentarlo un poco más. Inclusive puedo bajar aquí y en 15 minutos, si marco un Heikin-Achi o unas velas japonesas de Heikin-Achi, puedo ver que mi rango a trabajar en 15 minutos ya empieza desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces, ¿puedo señalar eso como un rango? Claro que sí. Y de hecho lo voy a hacer para que lo tengan presente. Pero siempre para mí las ejecuciones van a ser de 15 minutos para abajo y los análisis o las zonas de interés para mi prioridad primordialmente van a ser de H1 para arriba. Entonces, para mí lo que buscaría en euro dólar primordialmente va a ser las ventas sobre estas zonas de acá y pues prácticamente una vez tengamos eso desarrollado o una confirmación en esta primera área, podríamos estar aprovechando vender en esa zona. Y si no, pues tiene todavía mucho más campo hacia arriba, donde pues obviamente nos cambiaría la estructura de 4 horas, pero no nos cambiaría diario y siempre la temporalidad mayor va a mandar. Entonces, resumiendo esto un poco, podemos decir que en mensual y semanal el precio está alcista, que en diario estamos bajista, que 4 horas seguimos bajista, pero que en H1 ya estamos alcistas y eso es necesario para que el precio corrija. Si él no cambia estructura, pues obviamente nunca vamos a tener un complex pullback. Entonces, eso es lo que tendríamos para el euro dólar en el transcurso de esta semana. Espero que les haya servido, que sea un poco más de ayuda. Sé que es un video largo, pero muy educativo. Y pues vamos a analizar otros pares para la semana que empieza a correr. Bueno, nuestro siguiente par es Euro-Yen. Euro-Yen es un par que a mí me encanta particularmente. Ha sido un poco esquivo en las últimas semanas, pero sé que cuando se deja agarrar, se agarra muy bonito. Entonces, ¿qué tenemos para Euro-Yen? En Euro-Yen vamos a empezar a mapear nuestra estructura como debe ser. Teníamos un último mínimo semanal y vamos a empezar desde este punto de vista semanal y de ahí vamos a ir bajando de temporalidad. Tenemos este último mínimo y este último máximo por estructura semanal que el precio nos forma. A raíz de ese máximo y ese mínimo, lo que estábamos esperando con el tiempo era que el precio nos hiciera un pullback y una vez nos hiciera ese pullback nos formara el nuevo mínimo más alto para poder tener un nuevo máximo más alto. De hecho, eso es lo que estamos esperando todavía. El precio, después de haber hecho este último máximo, él ha intentado romper la estructura, pero ha sido fallida. ¿Por qué? Porque mi forma de ver la estructura, que es lo que a mí me da resultado, y yo sé que algunos mapearán la estructura diferente y eso está bien, pero mi mapeo de estructura, y ustedes lo ven en el contenido, es el tipo 2. Para mí, que un fractal me confirme ya que tengo un nuevo impulso, me debe romper con cuerpo. En este caso podemos ver que el precio intenta una, dos, tres veces, inclusive esta semana 4 veces de romper este último high y no lo ha logrado hacer. Aquí es donde los retail empiezan a decir, wow, mi zona de resistencia está muy fuerte y esto debería derretirse. Pero nosotros no pensamos de esa forma. Nosotros sabemos que todo esto que está pasando acá simplemente es ingeniería de liquidez y que obviamente lo van a ir a romper. Pero entonces, ¿por qué
no lo ha hecho. Bueno, eso no lo sabría, pero sí sé dónde yo me puedo posicionar. Como mi intención es fragmentar el precio, reducirlo lo que más pueda, pues yo tengo mi rango semanal que va de acá a acá. Pero también veo que el precio después de que hizo este complex pullback, se nota un movimiento fuerte al alza y me rompe lo que llamamos nosotros subestructura. Por lo tanto, mi rango semanal sigue siendo a nivel macro este y el precio sí puede caer todo esto y volver a subir. Eso es una opción muy válida. Pero a mí me interesa, como les digo, tratar de reducir mi rango a trabajar. Como tengo una ruptura subestructural acá, voy a asumir o tomar en cuenta mi último movimiento para poder empezar a trabajar allí. En el último movimiento me va a reducir muchísimo todo lo que tengo que enfocarme y por eso es que voy a tomar este último movimiento subestructural de 582 pips aproximadamente como mi rango a trabajar durante esta semana. Ahorita en el análisis del euro dólar yo les mencionaba que solo zonas de la izquierda o del pasado son importantes cuando el precio se aproxime allí. Podemos ver que aquí tenemos bastante liquidez, bastante equal highs a lo largo de muchos años atrás, o bueno, prácticamente desde el 2018 para acá. Pero sí hay una zona que se nos formó acá muy importante que tiene imbalance y que sabemos que generó un movimiento bastante fuerte a la baja. Entonces, es este bloque semanal que está dentro de un rango antiguo que venía siendo de este máximo a este mínimo, obviamente por la ruptura. El precio subió, pero nunca mitigó el bloque. Y eso es lo que pasa, miren, llega al 50% imbalance y cae. Y decimos, esto no funciona. Pero lo que no sabemos es que a largo plazo el precio puede llegar y definitivamente mitigar esa zona. Y es muy probable que lo haga, pero no sabemos cuándo. Entonces, mi último rango a trabajar por subestructura es este. ¿Qué tengo antes de esa ruptura subestructural que sucede justo cuando el precio me rompe este último máximo? Vamos a marcar acá el boss black y tenemos nuestro rango. Antes de ese boss yo necesito identificar primero que todo el bloque que haya causado todo este imbalance. Y lo puedo ver acá a raíz de esta vela verde, que es esta velita en específico, que fue la que causó la ruptura subestructural y el movimiento, la aceleración. Cuando hay esa aceleración, pues a mí me llama la atención, porque simplemente si hay momentum es porque hubo inyección de dinero. De lo contrario no habría. La única forma que el precio se mueva así, digamos que fuerte hacia el alza o hacia la baja. Entonces, ya teniendo este último rango a trabajar, me voy a bajar a la temporalidad diaria. Se va a hacer un análisis un poco más rápido. Ya expliqué qué es lo que busco, por qué lo busco y ustedes pueden hacerlo con cualquier otro par que no esté incluido en ese análisis semanal. Pero es para darles una idea. En mi rango semanal puedo ver que, o diario, perdón, todo este es mi rango de movimiento. Pero también tengo que notar algo y es que prácticamente el precio en diario venía siendo algo como esto. Subiendo, bajando, subiendo, bajando y subiendo. Aquí había, bueno, una pequeña bajada, una ruptura y podemos decir que en términos de temporalidad diaria, el precio en euro-yen nos hizo una ruptura bajista y estábamos pues a la baja o estamos todavía a la baja con este par de euro-yen. Entonces aquí hubo un boss que hay que resaltarlo, la temporalidad diaria y cuál es mi rango a trabajar o cuál es mi rango en el que estoy en estos momentos diario. De este máximo semanal, que también viene siendo el máximo diario, a este mínimo diario, que fue el último movimiento notorio por estructura que el precio hizo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, todavía en temporalidad diaria, yo me encuentro bajista. ¿Qué había de zonas de interés antes de este boss donde el precio podía reaccionar? En primera instancia había este bloque que el precio lo mitiga y se pueden dar cuenta que hubo una muy buena reacción, pero no le fue suficiente, tuvo que volver y irse al bloque que creó el movimiento. Este bloque como tal, creador de movimiento, no necesariamente tiene que tener imbalance, si lo tiene, fabuloso. Y podemos ver cómo el precio reacciona a esas zonas. Miren cómo reacciona. El precio llegó la semana pasada, reaccionó a esta área y bajó un aproximado en reacción, esto fue 123 pips, que es prácticamente lo que nosotros necesitamos para una semana exitosa. No necesitamos tanto, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo mediocridad, sino que queremos consistencia y que ustedes desarrollen también la parte de la confianza. Entonces, mi último rango a trabajar es este era mi bloque diario,
¿sí? Que tengo acá, y lo voy a marcar a ver si de pronto dentro de esa zona tenemos algo diferente en temporalidad menor, pero mi rango a trabajar diario es este, sin olvidar que todavía tengo una zona por acá y que este rango bajista puede cambiarse quizás en el transcurso de esa semana alcista, pero yo no puedo decir ya va a cambiar hasta que no cambie. Sinceramente el precio puede volver a subir acá, limpiar esta liquidez, llegar a un bloque por allá extremo y derretirse, ¿sí? Porque todavía tiene que puntos de mitigación. Entonces, es lo que tenemos de momento para el euro yen. Ese es mi último rango en diario, bajándome ya a la temporalidad de 4 horas. Puedo ver que el precio en efecto subió y pues esperábamos que llegara a algún punto acá. No me gustaba mucho porque realmente no tenemos una zona tan óptima a trabajar. Si yo digamos que trato de refinar un poco esta zona, puedo marcar el último bloque alcista o vela alcista antes de que el precio cayera, o en otras palabras el creador del movimiento, bloque tradicional que se enseña por ahí. Pero no tengo, digamos, un bloque, un imbalance importante. Lo único que veo es que ha respetado porque fabrica, para mi gusto, creo que mucha liquidez o ingeniería de liquidez, y eso es lo que les puede convenir a ellos, pues obviamente incentivando que más gente venda para poderlos luego limpiar. ¿Qué teníamos en 4 horas? ¿Cuál es el último rango a trabajar o el último rango que teníamos en 4 horas a lo largo del desarrollo de la semana? Yo venía haciendo este mapeo que iba haciendo desde este mínimo de 4 horas a este máximo de 4 horas. Es verdaderamente el último movimiento notorio que el precio nos da. Por aquí hubo una ruptura estructural y este era el último movimiento donde pues obviamente esperábamos con los alumnos una muy buena reacción para que el precio empezara a subir. Lastimosamente el precio no llegó a la zona que queríamos, reaccionó un poco antes y siguió subiendo. Y la pregunta para muchos que me hacen es, ¿y ahí qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dio? Pues simplemente si no dio con los parámetros, los requisitos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder invertir, pues simplemente no se invirtió. Entonces, ¿qué pasó? En 4 horas estamos completamente alcistas. En 4 horas, que es una temporalidad antes de diario, nos puede estar anticipando el boss o la ruptura diaria. No sabemos si así va a pasar, no sabemos si lo va a respetar o no, pero estamos simplemente llenándonos de probabilidades para poder tomar las mejores decisiones. En 4 horas yo solo tenía esta zona y todavía la mantengo porque el precio pues todavía no nos ha hecho el nuevo fractal alcista de 4 horas. Sí podemos también mapear con Heikin-H de pronto subestructuras como lo venimos haciendo en semana. Es algo que pasa mucho con el Euroyen, es muy de subestructuras también y la respeta de maravilla y es algo que quiero pues también resaltar también ya que estamos en esta temporalidad de H4. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro último rango a trabajar, pues obviamente era este, el último impulso definido, el último movimiento como tal notorio, pero también se genera una subestructura que en 4 horas pues no se ve tan claro, pero veíamos que el precio estaba haciendo un complex pullback y luego vuelve y rompe, que es lo que estábamos viendo en semana. Entonces nos genera un nuevo rango a trabajar que viene siendo de acá a acá, un rango aún más pequeño que el rango principal que tenemos. Y la razón por la que lo marco o lo voy a señalar es porque muchas veces podemos estar quizás esperando esta zona que llegue y el precio nos dejan visto, sigue de largo y lo que queremos es trabajar en el transcurso de la semana. Entonces, este rango de 4 horas mide 176 pips. Si yo tomo el subrango, la subestructurita que el precio hizo, tenemos, perdón, aquí un rango a medir más o menos de unos 89 pips, que es un rango muy bueno a trabajar, ¿sí? Como les digo, 50 a 100 pips semanales para mí, la verdad es muy buen profit. Entonces, eso es lo que queremos. Vamos a ver el último movimiento subestructural. Vemos que aquí hubo una especie de ruptura. A ver, mínimo, sí. Este es el último máximo. Aquí tenemos un boss subestructural que creo que ahora que bajemos de temporalidad me lo va a respaldar un poco H1 y dentro de ese rango como tal o esa última subestructura tenemos también este movimiento, este último bloque por así decirlo que nos fabrica este momentum. Estos pares han estado algo complejos, me ha gustado analizarlos porque pues quiero siempre que ustedes también entiendan que nosotros realmente lo que queremos es tener análisis de buena calidad, pero también tratar de seleccionar los sencillos. Si hay un par que está complejo de analizar,
pues simplemente yo les recomiendo que escojan un par con mejor estructura, pero me gusta mostrar estos que están complejos para que ustedes vean más o menos cómo es que yo lo visualizo. Entonces, obviamente estamos todavía dentro de este rango de 4 horas mayor, pero también tenemos esa subestructura que ahora que me baje yo a temporalidad de H1, pues van a ver que esa subestructurita es el último rango de H1. Ya con eso pues de pronto queda un poco más claro el hecho de que no tienen o los puede confundir. Entonces en H1, que es la última temporalidad que analizo, voy a marcar el último movimiento. Puedo marcarlo inclusive desde acá abajo hasta acá arriba, que es lo que igual involucra el rango, o pues para que no se confundan, desde acá el punto más bajo, todo esto es nuestro último rango de H1 y posteriormente pues eso es lo que estaríamos buscando nosotros trabajar. ¿En qué rango? A lo largo de este rango de H1, que viene siendo de este mínimo a este máximo. Y nótese que a pesar de que tenemos un poco de información grande en panorama amplio, mi intención con este análisis o con lo que analizamos es que ustedes bien sea hagan un zoom a lo que tenemos por 4 horas o H1, lo que esté más claro, y a partir de ese momento, de ese instante, pues poder obviamente ustedes tomar los beneficios que quieran. Entonces, esto es lo que yo tengo para Euroyen. Tenemos esta zona en extremo y bastante ineficiencia o imbalance. Entonces, espero que esto les haya servido. Vamos a mirar el siguiente par para el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien disfrutando este fin de semana. El día de hoy quiero compartir este análisis del par ODCAP. Previamente, antes de iniciar aquí en el chat, se verificó el calendario económico. No tenemos noticias fuertes para la próxima semana que puedan mover el precio. Entonces, me gustaría, digamos, iniciar con una perspectiva mensual, como estamos. El precio se encuentra en un momentum alcista, el cual pues aquí es una zona muy importante, aquí hay bastante liquidez que seguramente el precio le gustaría llegar acá. No sabemos, pero esta zona considero que es de bastante interés, pero de aquí a esta zona hace falta muchísimo. Entonces solo entro a esta temporalidad para mirar cómo estamos en una perspectiva macro, validando la temporalidad semanal. Entonces obviamente nos encontramos en una tendencia alcista, un impulso, un retroceso, un impulso que rompe estructura. Entonces, teniendo eso en cuenta, me gustaría iniciar a marcar mis lower low y mis lower high de esta temporalidad. Entonces, inicio con mi semanal, el low, y mi semanal, un high. Listo. Mirando, pues me gustaría buscar una zona de imbalance muy próxima al precio, ya que es un bastante impulso. Pues seguramente el precio querrá mitigar, pero la temporalidad mayor, como lo vemos el semanal y el mensual alcista, quizás puede venir este punto de interés y hacer un nuevo higher high. Entonces me gustaría marcar esta zona de interés importante, esta zona que tiene bastante imbalance, pareciera que no, pero también una zona muy grande que me gustaría refinar en temporalidad menor. Entonces, ya después de eso, me gustaría mirar cómo está la temporalidad diaria. Entonces, en la temporalidad diaria, antes de esto, quiero refinar estas zonas donde hay imbalance acá. Tengo imbalance y esta zona que me parece muy importante que tiene imbalance.
Entonces me gusta tener esta área más cerca. Y me gustaría marcar estas zonas para tenerlo en cuenta. Entonces es un POI diario con imbalance. Y también este punto. Listo, mirando la estructura, tenemos impulso, retroceso, un impulso, un pequeño retroceso acá, nuevamente impulso, un retroceso, un impulso. Aquí hay un retroceso, aquí es donde hay un fallo de estructura, se supone que el precio tendría que subir, pero aquí hay un rompimiento de la estructura diaria. Entonces no lo marco, aquí ya me gusta mantener el gráfico limpio, aquí veo que ya hay un rompimiento de estructura de la diaria. Entonces me gustaría marcar, pues como para no perderme, entonces me encuentro mensual alcista, bueno, quiero iniciar con semanal alcista, tengo un rompimiento de diario bajista del último impulso y esas son las zonas que me gustan. Después bajo una temporalidad H4 y miro cómo se encuentra esta temporalidad. Entonces en H4 veo que ya inició una estructura muy limpia bajista. Entonces iniciamos. Entonces acá tengo un lower high, lower low, lower high, lower low. Me gusta esta zona, el cual el precio puede llegar a mitigar y continuar ese complex pullback. Hay que tener algo muy importante como perspectiva, no estamos en una perspectiva contra tendencia de temporalidad mayor, entonces H4 primero diario bajista y H4 bajista. Listo, entonces mirando la estructura de H4, entonces me gustaría marcar esta zona como interés. Aquí vemos que tenemos bastante imbalance que falta por mitigar, pero en H4 me gustaría marcar este POI como punto de interés. Entonces, como vemos, el precio hace un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso. Aquí hay un boss, aquí hay un boss. Entonces, digamos, no me gusta marcarlo, ya me gusta mantener el gráfico limpio. Tengo un boss y pues aquí esto me ayuda a cómo estamos en perspectiva. Entonces, mirando la temporalidad, me gusta este punto de interés. Entonces un punto de interés de H4 que tiene bastante imbalance y pues me gustaría mirar cómo está en H1. Entonces bajo a la temporalidad de H1 para mirar cómo está. Entonces mira la temporalidad de H1. Como vemos del impulso H1, este es el impulso que genera un nuevo bajo y para esta temporalidad ya está haciendo un complex pullback. Digamos, la semana pasada, esta semana tomé un trade acá, vi un boss en M15 buscando un complex pullback hasta esta zona, el precio solo llegó hasta acá, se me volvió todo y pues solo pude tomar 1 a 7, pero que el precio pues sí estaba muy interesado en mitigar esta zona. Entonces me gusta bastante esta zona que hay confluencia. En H4 hay un buy, pero en H1, como lo vemos, hay un order block con imbalance, con bastante imbalance. Entonces, como perspectiva, ¿qué me gustaría ver que me gustaría traer esta semana que viene? Que el precio llegue a esta zona
y me haga una confirmación en rompimiento de estructura en M15 de intraday para que mi estructura bajista, o sea, como estamos contra tendencia, se me alinee la temporalidad de H4, de H1 y M15 como bajista, y lo buscaría en este que haga un nuevo bajo. ¿Por qué no lo busque esta zona de interés? Porque el precio se puede volver hacia arriba buscando rompimiento de estructura, ya que nos encontramos en una temporalidad macro alcista. Entonces me gustaría tradear eso para la próxima semana, pero obviamente si tengo una confirmación porque estamos en temporalidad mayor mirando un complex pulpa. Entonces me gusta acá marcar esta zona. Entonces diario H1 y H4 bajista. Perdón, H1 bajista. Entonces, mirando esto, pues ya tenemos una perspectiva, sabemos que el semanal es alcista, la temporada mayor, pero tengo la temporalidad alineada de diario bajista, H4 bajista, H1 bajista, y busco aquí que el M15 se me una como bajista para buscar un punto de interés. Personalmente, si se da este caso que estoy planteando, me gustaría acá veo un poco de liquidez y que me toque, y con una nueva confirmación quizás traerle hasta este punto de interés diario, que como veo el mercado, aquí hay un impulso muy importante. Este es un impulso de momento porque el lobo está aquí abajo. Entonces me gustaría que, digamos, sería una perspectiva personal, que el punto llegue acá, el precio caiga con sus impulsos, retroceso, mitigación, llegue a este punto y buscaría una confirmación para irme hasta arriba. Obviamente filtrando las temporalidades. Entonces ese es el caso que me estoy armando para esta semana. Veo una buena confluencia, la estructura H4 haciendo una estructura muy limpia bajista, un buy de H4 y filtrándolo en H1, un order block con bastante imbalance. Entonces, este es mi caso que me estoy planteando. Entonces, muchas gracias, espero que sea de ayuda. Bueno, un saludo traders a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y un principio de la próxima con full profits, con muchas bendiciones y éxitos, amigos. Vamos a analizar un poco lo que es el Nasdaq. Estamos en una temporada de una semana. Podemos visualizar que viene haciendo altos más altos. Justo aquí tenemos un BOS que es roto, entonces podemos deducir que el Nasdaq por el momento en semanal se encuentra alcista. Bajando de temporalidad a lo que es temporalidad de un día, podemos ver que el último BOS que me he hecho al 100% con cuerpo es justamente este nivel de acá. Tenemos una ruptura en la parte de arriba con ruptura tipo 3, que la voy a tomar en cuenta, que la hizo con mecha. ¿Por qué la voy a tomar en cuenta? Porque en sí el cuerpo que me formó después de romperme este alto más alto ya fue mitigado, ¿sí? En su totalidad. Entonces lo voy a tomar en cuenta este BOS, esta ruptura tipo 3, por ese motivo, y también porque en 4 horas igual ya fue mitigado, ya fue roto, que les voy a indicar ya. ¿Qué podemos ver aquí? Que está alcista, que tenemos toda esta pierna, la cual vamos a mirar algunos puntos de confluencia en 4 horas. En 4 horas podemos observar que en este punto que les estaba diciendo, sí me dio una ruptura con cuerpo, entonces nos genera una nueva pierna. Esta pierna todavía la tengo pendiente. ¿Por qué? Porque esto tranquilamente puede venir a rellenar todos estos imbalances que dejó, ya que
su reacción fue muy fuerte y no fue de una manera eficiente, ¿no? Dejó mucha ineficiencia en el mercado y puede venir a mitigar, a rellenar toda esa ineficiencia para seguir subiendo. En 4 horas podemos observar o puedo observar que tengo unas dos zonas específicas, que es la de aquí, que es con la que inicia, y tenemos el bloque decisional que nos falta por mitigar. Este bloque decisional es lo tomo en cuenta porque con este bloque, con este impulso, rompió la estructura de 4 horas. Entonces tengo esas dos zonas marcadas donde posiblemente baje y nos dé una buena reacción a las compras. Igual, acá también puede seguir bajando y nos puede dar una buena reacción para seguir comprando. Entonces marcamos lo que es el último bajo, 4 horas. ¿Sí? Y por el momento tenemos este punto como el punto más alto en 4 horas. En 4 horas y en sí el alto más histórico que ha tenido el Nasdaq en toda su vida. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos esos dos puntos. Tenemos acá otras zonas que se pueden dar unas buenas reacciones en el mercado, pero eso ya sería como para scalpear. Recuerden que yo al Nasdaq lo utilizo más en scalping que en intradía o swing. Refinando esas zonas, podemos observar que en 1 hora era un order block de 4 horas. Ahora podemos mirar que tenemos aquí igual un block. Inclusive sería solo desde esta parte de aquí. Este bloque que posiblemente puede venir el precio a mitigar y seguir a la compra. Y también le voy a tomar en cuenta este de acá. En lo que se mueve el Nasdaq, es muy común verle que cuando se acerca a las zonas, aquí me hace unas fractalidades y a veces me rompe el bloque y cierra por arriba. Entonces, esto me gusta porque es el punto, el void en 4 horas que tiene el Nasdaq. Lo voy a dejar marcado como posible zona de reacción. La siguiente zona marcada que tengo es la última de esa pierna. En esta zona podemos observar que en 1 hora igual tengo un order block todavía por mitigar. Lo voy a tomar en cuenta hasta el final y aquí igual tengo un void, ¿sí? El cual posiblemente podría venir, rellenar al 50% y igual subir. Al momento que me rompe esta línea de aquí, estaría viendo ya una tendencia bajista, que esperaría que vaya a mitigar algún otro punto en el pasado. Pero por el momento, para esta semana tenemos esas dos opciones, esos dos order blocks en los cuales puede venir a reaccionar el precio. ¿Sí? Listo amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que cuando vayan a operar,
estar enfocados en su trade y no entrar angustiados, buscar confirmaciones, ya que el Nasdaq se mueve muy fuerte y nos puede estropear la cuenta. Ha sido un gusto para mí, cuídense mucho. Bueno, último par a analizar el día de hoy va a ser Libra Yen. En Libra Yen podemos ver desde el punto de vista semanal el último movimiento, que ya lo voy a mapear. Está completamente alcista, sin embargo sí es bueno resaltar que digamos que este bloque que estaba acá, que tenía imbalance, era una zona muy importante, había hecho su labor en meses pasados, semanas pasadas, también había tenido varias reacciones, pero por lo que estamos viendo en Libra Yen, que aunque viene como de cierta manera en un rango algo amplio de temporalidad mayor, podemos ver que todavía tiene mucha liquidez por acá arriba y aunque estamos muy lejanos todavía, la siguiente estación o la siguiente zona donde el precio podría llegar para rellenar o mitigar imbalances puede ser este bloque semanal que tiene obviamente previamente este fractal. El precio nunca llegó a mitigar y nos dejó esa zona limpia para que el precio lo haga a futuro. No sé si lo va a hacer este año. Estamos hablando de que de donde estamos allá son 543 pips, bastante recorrido, que lo puede mover la libra yen. Pero pues este par lo quiero analizar porque está pintando muy bien, me gusta su estructura y creo que puede ser un trade, la verdad, sencillo para la semana. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro último mínimo, nuestro último movimiento semanal, que va de este mínimo a este máximo de acá, que todavía está en desarrollo, porque todavía no tenemos un retroceso definido. Estábamos esperando que más o menos en esta zona él nos brindara de pronto un retroceso más profundo, pero el precio en últimas hace lo que quiere y no lo que nosotros queremos que haga. Simplemente nos vamos a basar en lo último que él ha hecho para poder sacar conclusiones. Entonces, ¿qué tenemos? El último mínimo, el último máximo semanal. Vemos que el precio acá hizo un BOS subestructural, no principal, porque pues recuerden que el precio venía algo como así y viene subestructura. Entonces, pues ahí estoy marcando esto como para señalar que pues este fractal que estoy marcando es porque rompió este máximo, hizo esa ruptura y pues por ende esperaríamos que en algún momento dado el precio haga un retroceso. ¿Qué es lo que noto desde el punto de vista semanal? Que el precio ha subido muy eficiente. Realmente aquí no hay nada de imbalances que de pronto lo atraigan para devolver, exceptuando este último que hizo, que fue como el detonante para la ruptura. Entonces, antes del BOS es donde a mí me encanta o me interesa marcar aquellas zonas que tengan imbalances, y este viene siendo mi bloque semanal de Libra Yen, donde voy a resaltarlo, marcarlo para que lo tengamos incluido dentro de nuestros análisis. Entonces, este es el último movimiento, este es el último rango. Básicamente ustedes tienen que hacerle zoom y es ahí donde ustedes van a empezar a desmenuzar el pollo o enfrascarlo un poco más. Bajémonos a diario. En temporalidad diaria pues vamos a ver mucha más estructura, mucha más información, algo correctivo. De hecho, cuando empezó a hacer esto yo dije, no, ya de pronto puede estar haciendo algún tipo de retroceso, pero pues como les digo, el precio puede hacer lo que bien le plazca y nosotros simplemente tenemos que seguirlo. Entonces, ¿cuál es nuestro último movimiento a trabajar? Vamos a utilizar Heikin-Achi para este tipo de trabajo porque sí está un poco complejo. Nuestro último rango a trabajar sinceramente viene siendo en el último retroceso notorio por estructura, que viene siendo de acá abajo, acá arriba. Nuestro último rango diario, ojo con eso, es nuestro rango diario en el que estamos por ahora mapeando. Claramente nos hizo un BOS, aquí hizo un intento de subida, un retroceso, una subida. Podríamos decir que esto es un rango también a trabajar. De hecho, vamos a ver cuánto mide este rango de acá a acá, 460 pips. Vamos a hacer una reducción más, pero creo que lo vamos a tener mucho más claro por lo menos en 4 horas, 1 hora ahorita que bajemos de temporalidad. En esta zona semanal, dentro de esta zona que encontramos, tenemos algún tipo de bloque o algún tipo de zona para mitigar. Realmente muy eficiente el precio ha sido, por eso es que no ha tenido muchos retrocesos. Cuando no hay imbalances es poca la necesidad de que el precio baje tanto. Lo único que tenemos es en ese extremo un void que se encuentre, que quiero pues señalarlo en todo el extremo de esta zona semanal, y pues
voy a eliminar el bloque semanal para tratar de mantener ese último rango más bien limpio. Entonces, ¿cuál es nuestro rango a trabajar? Todo esto, los 400 y pico de pips, que es el mínimo diario, y aquí el máximo semanal, que viene siendo el mismo máximo diario que estamos señalando. ¿Listo? Obviamente todo esto es un movimiento. Si tenemos una zona un poco más limpia acá, que puedo yo señalar, que pues obviamente sucede antes del boss, y puede que sea una zona de mucho más interés en temporalidad mayor. Entonces yo voy a marcarlo porque igual es un bloque que tiene imbalance, y a ver si dentro de la estructura de temporalidad más chica podamos respaldarnos o estructurar mejor esta zona para que tenga sentido lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos todo este impulso, no hay más zonas por mitigar, realmente lo único que tenemos acá es esto, por eso la señalo, y en el extremo que está el void, pero pues siempre está muy retirado. Entonces eso es por el punto de vista diario. Recuerden que tenemos también zonas por ahí arriba que el precio todavía le faltaría mitigar a nivel semanal, pero tampoco puedo omitir que diario es una temporalidad importante y que pues antes de llegar allá arriba estoy notando toda esta área de acá que está muy próxima al precio llegar, y obviamente son esas zonas las que nos ayudan o le ayudan al precio a hacer sus respectivas correcciones o complex pullback, que no ha hecho realmente muy notorio, lo ha hecho muy leve, y entendiendo que tenemos un rango muy amplio semanal puede venirse una corrección siempre amplia o grande, pero pues por ahora esto es lo más cercano que tenemos. Todavía hay imbalance acá y esto posiblemente sea una zona de muy buena reacción, pero pues toca esperar a que llegue allá y esperar las respectivas confirmaciones si así viene siendo. Entonces por ahora ese es nuestro rango diario, zona de arriba 4 de diario también, y ahorita sí vamos a buscar el último rango de 4 horas, que es lo que me llamó la atención de este par y por lo cual lo estoy analizando el día de hoy. Ya que me prometí que no iba a analizar libra dólar por esta semana, sino libra yen, que pues igual me parece pues el que mejor estructurado está, o más limpio, más fluido. Libra dólar le ha costado un poco ser fluido por el simplemente el dólar, entonces el index siempre le hace un contrapeso, aunque cada par es bueno verlo independiente, pero pues esas cosas influyen. Entonces, ¿cuál es nuestro último rango notorio de 4 horas? Es este, y nos hemos dado cuenta por semanas pasadas cuando tomamos la compra de libra yen acá, más o menos en esta zona, pudimos tomar una compra, y esto todo lo que ha subido es gracias a una reacción extrema de 4 horas, que si lo pueden ver, historia se puede estar repitiendo con este par, y es donde yo personalmente me quiero enfocar también y quiero que lo vean como una muy buena oportunidad. El último rango a trabajar, nuestro último movimiento notorio de 4 horas, ¿cuál viene siendo? Este mínimo de 4 horas y este máximo semanal, diario, y ahora también nuestro máximo de 4 horas. ¿Qué tenemos dentro de este rango antes de la ruptura? Que tenemos este boss hermoso, tenemos que el precio pues nos deja un imbalance. Ese bloque o esa zona diaria que les tenía señalada, pues obviamente es muy importante ahora acá en 4 horas. Y si refino mucho más mi order block de 4 horas, aquí es donde el precio puede también venir a mitigar en todo el extremo. Entonces estamos empezando a tener una confluencia muy bonita con este par. Empezamos a ver que todavía le puede faltar subida, y esa subida nomás desde acá abajo de 4 horas allá son como 260 pips. Si lo considero desde el bloque diario, son 213 pips. O sea, tenemos una muy buena oportunidad para esta semana, muy posiblemente, o de pronto la que le sigue, pero se está acomodando algo muy interesante para Libra Yen, y es bueno que le pongan la mirada y le estén haciendo seguimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Este rango, zonas a trabajar, vamos a de pronto refinarlo un poco más en H1, pero es prácticamente lo que tenemos. Ahora, en esa zona diaria, a mí también me gusta de pronto refinarlo un poco acá en 4 horas, para darme una idea de pronto el precio refinado donde puede llegar, y dentro de esa zona diaria se encuentran dos zonas, digamos que algo interesantes, que viene siendo esta primera zona de 4 horas y esta segunda zona también, que es como en el extremo, todavía le faltaría por mitigar. Entonces hay que entender que en esas zonas pueden haber reacciones, pueden haber oportunidades de ventas, pero hay que esperar las respectivas confirmaciones, lo que obviamente todos
necesitamos es ser tranquilos en la operativa, no tenemos por qué ser tan adivinos. Algunos sí yo sé que operan entradas de riesgo, les va muy bien, síganlo haciendo, no lo cambien, pero también es importante entender que en las confirmaciones ustedes tienen un poco más de paz y tranquilidad al momento de ejecutar órdenes, y eso en últimas creo que para mí es mejor, no tener dolores de cabeza, estar uno como asustado por lo que el precio va a hacer o deja de hacer. Entonces esas son dos zonas que quería refinar, donde posiblemente el precio vaya a mitigar cuando llegue. Obviamente estamos muy lejanos y mi enfoque, como les decía, es esta área de acá, trabajar en ese rango. Ahora que tengo en H1, a ver si de pronto se me brinda una posibilidad de tomar ventas para el complex pullback, que es una oportunidad también de hacerlo. Pues tenemos básicamente que en H1 nuestro último rango a trabajar viene siendo pues este, que es bueno resaltarlo. Vamos a usar Hikinachi para salir un poquito de la incógnita de esto, aunque creo que se notaba muy claro, y viene siendo desde este mínimo más o menos de H1 a ese máximo de H1. H1 es de las temporalidades buenas, pero también de las más engañosas. La temporalidad que a mí personalmente más me gusta es la temporalidad de H4, pero en ocasiones H4 nos brinda escenarios tan sólidos o tan limpios, un poco confusos, y para eso es que usamos H1. Pero igual es bueno mapear la estructura, porque si pronto no llega acá rápido y sigue subiendo, pues saben dónde se pueden también montar desde un punto de vista H1, que también es una temporalidad válida. Entonces, ¿qué tenemos en H1? El último mínimo, que es este de acá, el mínimo de H1, y nuestro último máximo, que viene siendo máximo semanal, máximo diario, máximo H4 y ahora máximo de H1. Y antes de este impulso se formara, pues tuvimos un boss, lo mismo, lo estamos replicando lo mismo en temporalidades más pequeñas pero más contundentes. Eso también aplica para los que hacen scalp, pueden reducir esas zonas, pueden fragmentarlo mejor, y saben que cuando se scalp van por movimientos muchísimo más cortos. Eso es la importancia de hacer scalping, entender qué es lo que yo tengo que buscar. Muchos quieren hacer scalping, pero entonces buscan zonas un poco más arriba por la estructura y quieren ya que eso sea un swing, y muchas veces no va a funcionar así. Entonces, antes de esta ruptura, ¿sí?, tenemos que el precio hizo un retroceso, ¿sí?, mitigó una zona, o el imbalance el único que tenía, porque realmente lo que hemos tenido mucho a lo largo de este par ha sido muy buena eficiencia en el precio, en el algoritmo, por así decirlo, y pues nada, aquí hubo una mitigación, me imagino que esto fue por 15 minutos, una buena reacción, puede seguir subiendo. Si sigue subiendo, pues vamos a seguir mapeándolo hasta llegar al objetivo de arriba. Pero por ahora, que tenemos este último rango, no tenemos como tal imbalances a rellenar, pero sí tenemos un pequeño void acá, que quiero resaltarlo también porque es una zona donde el precio puede llegar a mitigar este void. Dentro de él, ahorita que bajemos a 15, vamos a refinarlo, y pues obviamente tenemos nuestro bloque creador de movimiento, que es este de acá, nuestro bloque de H1, pero pues eso lo veremos ahorita que bajemos de temporalidad. Entonces, algo complejo la zona, sí, pero es básicamente esto por estructura lo que estamos buscando. Bajándonos a 15 minutos solo para refinar los puntos de interés, pues debo señalar que pues aquí en 15 minutos no tengo como tal un imbalance o algo muy notorio, más allá de que también tenemos otro void, y pues acá en el extremo tampoco tenemos algún tipo de imbalance, precio muy eficiente, lo cual de pronto no permita que el precio caiga. Pero vamos a tener esas dos áreas, aunque a mí personalmente sí me gustaría ver que en algún punto dado él empiece a corregir, ¿sí?, este último impulso, y pudiéramos montarnos en las compras de por allá arriba. Entonces eso es lo que tenemos en Libra Yen. Este último rango de H1 no me convence mucho, no me gusta, me gustaría más bien esperar a ver si hace un boss y de pronto tomar el testeo. Yo no necesariamente tengo que entrar acá ya a vender, sino que puedo también esperar que el precio rompa y de pronto en el testeo irnos en ese complex pullback hasta la zona, retirar nuestras órdenes o hacer una cobertura y empezar a comprar. Entonces, eso es lo que tengo para Libra Yen. Pinta muy bien, más que todo desde el punto de vista de 4 horas, que lo voy a dejar acá como última instancia en el video. Y una vez teniendo esto, pues podríamos sacar conclusiones. Vamos a ver qué pasa. Síganle mucho la pista a este par y estamos hablando. Espero que este análisis semanal les haya servido bastante, y esperamos que cualquier duda o inquietud puedan consultarla vía chat o en los uno a unos, resolver cualquier otra inquietud. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.